Buenos días. En esta clase vamos a trabajar el modelo agroexportador, la clave de la economía argentina. Es un periodo que abarcó la segunda mitad del siglo XIX hasta el año 1930 aproximadamente. Su época de esplendor se da entre los años 1880 a 1914. Es un periodo en el que Argentina va a proveer de materia prima a Europa y Europa de materias manufacturadas al Estado argentino. El Estado argentino se va a incorporar al mercado mundial como agroexportador. Este periodo coincide en casos como el del argentino con el establecimiento del Estado Nacional, por lo que se vincula profundamente con las raíces imaginarias de la nación, es decir, forma parte importante de su propia historia económica. En este periodo se promovió el latifundio en la Pampa y se exportó hacia Europa una buena parte de productos locales, como cereales y carnes. Estas acciones demandaron cuantiosa mano de obra campesina, por lo que se provocaron estímulos para la inmigración europea. Como actividad, vamos a visualizar una serie de fotografías y lo que vamos a hacer es responder que observan qué similitudes o diferencias se encuentran con las actividades que actualmente se realizan en la colonia. Aquí lo que podemos ver es el cargamento de productos agrícolas que van a ser transportados en carretas que están tirados por caballos. El cargamento se hace a mano. Esto también se da todavía aún en la actualidad con los pequeños productores. Si queremos notar una diferencia con lo que sucede actualmente, es que los grandes productores ya lo realizan a través de camiones, o el cargamento ya no es tampoco de forma manual, sino que lo hacen a través de máquinas que van a cargar. Esta segunda fotografía también se evidencian una gran cantidad de campesinos trabajando para poder cargar el producto agrícola y una máquina de la época que es la que va a hacer de transporte. En la siguiente fotografía también vemos los productos ya, productos agrícolas listos para el transporte, la maquinaria, los campesinos. También podemos decir que vemos similitudes con lo que actualmente se da en los pequeños productores. Aquí ya en esta fotografía vemos gente que están en una producción agrícola, gran cantidad de personas, vemos la máquina que va a transportar, y lo que podemos notar es una gran diferencia con la actualidad, es que ya las maquinarias han reemplazado a los hombres que antes hacían esas actividades agrícolas, o ya sea el cargamento y el proceso de la obtención de esos productos agrícolas. En esta clase vamos a trabajar una serie de consignas. Vamos a trabajar en grupo de 3 integrantes. Se va a leer un texto, que es el modelo agroexportador, que se encuentra en el anexo. Vamos a buscar las palabras desconocidas en el diccionario. Se van a escribir 10 ideas del texto que destaquen las características del modelo agroexportador, las causas y consecuencias y la incorporación de tierras, trabajadores y capitales extranjeros al sistema productivo. Con las ideas principales se va a escribir un resumen y se va a ejemplificar con situaciones reales que ocurren en la comunidad donde están los estudiantes o en la República Argentina. Como este resumen va a ser grabado en Audacity, vamos a visualizar un video que nos va a explicar cómo se va a grabar en Audacity. Y como última tarea tendríamos grabar el Audacity, que es el resumen elaborado. En la grabación deberán apreciarse la voz de todos los integrantes del grupo. Bueno, seguidamente vamos a hablar sobre lo que ustedes van a trabajar, o la lectura que va a aparecer del texto que se encuentra en el anexo. Primeramente vamos a ver que se denominó agroexportador porque el país cumplió con la función de
proveer materias primas para el mercado mundial, especialmente para las industrias derivadas de la actividad agropecuaria, basada en la producción agrícola de trigo, maíz, lino, la ganadera de carnes y lana. Los países de Europa Occidental que se encuentran en el proceso creciente de industrialización requerían de alimentos y materias primas que fueron utilizados como insumo para la industria. La Argentina pudo insertarse en el comercio internacional como productora de materias primas, mientras que los países europeos lo han hecho a través de la exportación de productos manufacturados. A este periodo se lo conoce como División Internacional del Petróleo. Una serie de condiciones fueron necesarias para que Argentina pudiese incorporarse al mercado mundial como agroexportador. Una de ellas es la incorporación de nuevas tierras. Es decir, para expandir la actividad agrícola y ganadera, se requería incorporar nuevos territorios a la actividad productiva. Además, habían extensas áreas que no se trabajaban y otras en poder de los indígenas, que el Estado no había podido controlar. Durante la década de 1870 se organizaron numerosas expediciones en las que el Estado avanzó en acciones de reconocimiento de zonas ubicadas en la Pampa, la Patagonia y el Chaco. En 1879, la campaña del desierto tuvo como objetivo la incorporación bajo el control de algunos territorios indígenas ubicadas en Buenos Aires y en Río Negro. Algunas tierras fueron adquiridas por estancieros, otras otorgadas a militares, como retribución a los servicios prestados durante la campaña militar. En esto, los indígenas fueron diezmados y vencidos durante la guerra. En cuanto a la obra de infraestructura, ferrocarriles y puertos posibilitaron el transporte de las materias primas desde los centros de producción hacia los de consumo. El trazado de las vías se realizó en forma radial, ya que las líneas se dirigen y convergen en un punto central que es la ciudad de Buenos Aires. El mejoramiento del sistema portuario, junto con la expansión del ferrocarril, permitió mayor fluidez al comercio exterior e interior. En cuanto al aumento de los inmigrantes, se produjo un aumento de la población, ese aumento de mano de obra necesaria para trabajar en las distintas actividades productivas se dio gracias a los inmigrantes llegados de los países europeos, como Italia, España, Francia, Alemania, Rusia y Gran Bretaña, entre otros. También tenemos que la introducción de nuevos adelantos tecnológicos aplicados en la actividad productiva, como la introducción masiva del alambrado, que permitió incluir la actividad agrícola en propiedades que hasta ese momento solamente era para realizar actividades para la cría del ganado. Es decir, esto permitió que se pudiera hacer en forma simultánea la ganadería y la agricultura. También se logró incorporar otros adelantos como el molino de viento, la zanja, las aguadas, los tanques arterianos y los bebederos que facilitaron el abastecimiento de agua para el rodeo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy sobre modelo agroexportador.